Vamos a partir de estas escrituras. 1 Corintios, capítulo 12, el versículo 4. Vamos a leer ahí nuevamente. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y para recordar, hemos visto tres partes aquí en la palabra de Dios. Y hemos mirado que aquí este pasaje nos está hablando de dones, que es lo primero. Nos está hablando de operaciones, que es lo segundo. Y nos está hablando de ministerio, que es lo tercero. Amén. Todo cristiano debe tener claro este principio. Lo recuerdo. Dones, operaciones y ministerios. ¿Por qué debe tener usted esto muy claro? Porque la vida suya se va a mover en ese campo. Aquí en la vida del reino, la vida de todos los cristianos, desde el niño hasta el más adulto, se va a mover en este marco. Y ese marco es el marco de Dios. Solo que hemos explicado que los dones están unidos al Espíritu Santo y Él es el que da los dones. Hemos dicho que los ministerios pertenecen a Jesucristo. Y Él trabaja con los hombres en los ministerios. El Espíritu Santo trabaja con los hombres poniendo dones en ellos. Y Dios se mueve en toda esa atmósfera como Él quiere. Pero los tres están trabajando unidos, integrados, siendo uno solo en ese marco. Sin que usted y yo sepamos, estamos en ese marco. Lo importante es que ahora lo tengamos claro, que estamos en ese marco donde Dios trabaja, donde el Espíritu Santo trabaja, donde Jesús trabaja. Y en cuanto a los dones, es muy maravilloso porque los dones nos hacen entender que el ser humano no es inútil. No es inútil. Dios pone algo en nosotros para que seamos útiles en su reino. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y esta mañana yo cerraba mis ojos y me imaginaba al Espíritu Santo. Él es el que da los dones. Y yo me lo imaginaba paseándose en medio nuestro, mirando caras, corazones, habilidades. Y yo me lo podía imaginar diciendo, voy a colocar un buen depósito aquí, en este hombre o en esta mujer. Y yo me gozaba solito, solo imaginándome lo que Dios hace. Ahora, no es una imaginación, es una realidad porque Él lo hace. Pero yo me imaginaba dentro de esa realidad lo que Él hace. Y yo decía, ¿cuándo habrá pasado el Espíritu Santo por donde yo estaba? Y habrá puesto sus ojos en mí y habrá dicho, oiga, Robinson, oiga, tome esto. O sea, yo me reía solito imaginándome estas cosas. Pero también me podía imaginar el resto de los hermanos recibiendo dones. Y también me imaginaba a otros que no tienen responsabilidad, que no tienen compromiso, que no han prestado atención, que les da igual. Me los imaginaba ahí sentados y yo me imaginaba al Espíritu pasando, mirándolos y diciendo, te lo perdiste. Estoy aquí para bendecirte, pero tú no estás en forma para recibir. Y créeme que así se mueve el Señor. Y donde quiera que se establece una iglesia, el Espíritu Santo se mueve para bendecir a los miembros de la iglesia, para que el reino de Dios sea establecido y fortalecido. Ahora estamos aquí en el Mochuelo. Tenemos que pensar en esto. Estamos aquí en el Mochuelo, estamos en la ciudad de Bogotá y aquí se ha establecido una iglesia cristiana. Aquí hay un ministerio que se mueve en el temor a Dios, en el amor de Dios, en servicio a Dios. Y pienso en lo que Dios ha hecho y va a hacer a través de este ministerio y a través de los miembros de la congregación. Eso me lleva a pensar en que debemos valorar primeramente nosotros lo que Dios hace entre nosotros, pero como siervos de Dios a valorar cada miembro de la iglesia, partiendo de los más pequeños hasta los más grandes. Ya que aquí dice la Biblia que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, por lo tanto, Él reparte como Él quiere en la congregación del Señor. ¿En qué pensamos nosotros como iglesia? Siempre es diferente el pensamiento de los pastores al pensamiento de las ovejas. Uno piensa con mentalidad de reino. Uno piensa en el llamado del Señor, en lo que Cristo mismo logró y quiere lograr. Por lo tanto, eso nos obliga a pensar en el camino, en la trayectoria, en la meta
y siempre vemos que la meta está allá adelante, lo que nos obliga a avanzar, a seguir caminando en el reino de Dios. Y cuando tenemos esto claro, por allí llevamos a las personas, llevamos a las ovejas, llevamos a los miembros de la iglesia. Entonces, por eso decimos a los hermanos, anímense, motívense, comprométanse con Dios. El camino es largo, hay mucho por recorrer, el plan de Dios es asombroso, pero mire que Él no nos deja solo, ha dejado al Espíritu Santo. Y para que cada uno de nosotros recibamos poder, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas con dones. Pero el Señor Jesús, que es el dueño de todo esto, Él se mueve en los ministerios y nos usa en los ministerios. Pero Él va a usar en los ministerios a personas que ya tienen dones del Espíritu Santo. Y mire ese complemento tan poderoso. Personas con dones sirviendo en ministerios para la gloria de Dios. Cuando ya esto está así completo, pues podemos mirar lo que dice la Biblia, ya lo vamos a leer, que Dios comienza a moverse, el Padre eterno comienza a moverse en esa obra que ya ha hecho el Espíritu Santo y en esa obra que Jesús también ha hecho, el Padre se mueve en ella. Y en cualquier lugar del territorio nacional, para no hablar del mundo entero, donde se predique el Evangelio, el propósito de Dios es establecer su reino y salvar a muchas personas. Pero esto no se logra solo queriendo, esto se logra en este orden: dones, ministerios y operaciones. Y cuando esto funciona, podemos ver almas salvadas para la gloria de Dios. Amén. Donde sí ya me quedo con una venda es cuando yo digo, bueno, ¿cuál es el que Dios ha depositado en la hermana Camila? ¿O qué dones ya hay allí que no se han manifestado pero que están allí? ¿O cuáles están manifiestos? Mire, hermano, por nosotros no ser comprometidos a veces, los dones no brillan. Y aunque estén en sus vidas, están allí ocultos, fríos. Si usted se enfría espiritualmente, su don se enfría. Ahora bien, cuando usted se enfoca en otras cosas y no en el llamado de Dios, su don no funciona porque son dones espirituales. Y los dones espirituales necesitan un espacio, su campo para moverse. Y como son dones espirituales, se van a mover en una atmósfera como espiritual. Y allí Dios nos va a usar. Lo que denota que cada uno de nosotros debemos de movernos en una atmósfera como espiritual. Y esa la construimos nosotros mismos. El querer orar, el querer ayunar, el querer alabar, glorificar a Dios, adorar a Dios, escudriñar su palabra, predicar su palabra, obedecer. El querer estas cosas y el practicarlas nos hace mover en esa atmósfera espiritual. Y es allí donde ya esos dones van a funcionar. Entonces, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es. Así que no nos preocupemos por los dones, preocupémonos por tener entre nosotros al Espíritu Santo. Y Él es el que va a poner en cada persona esos dones para la gloria de Dios. Y me gozo mucho al saber que Dios está pensando en su reino. Y cuando miramos la Biblia podemos notar que aunque es un asunto espiritual, el Señor resuelve de una manera completa las necesidades de su pueblo. Ejemplo, en una comunidad hay enfermos, dones de sanidad. En una comunidad hay problemas que se salen ya de cualquier conocimiento humano, dones de hacer milagros, el discernimiento de espíritu, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. O sea, mire cómo Dios va dando todo y es para que funcione en el reino. ¿A través de quiénes? De nosotros mismos. Usted pueda que no se sienta con todos los dones, pero oiga, usted debe sentir que algo sí tiene en su vida, ¿sí o no? Y si no siente que hay algo, al menos ha de tener el gozo y la esperanza que Dios va a poner un buen depósito en su vida porque usted va a glorificar su nombre. Y Dios primero nos prepara, nos equipa para que podamos pelear la buena batalla de la fe. Entonces es bueno pensar en el Espíritu Santo. Igual Él está con nosotros. Igual Él se pasea entre nosotros. Y a raíz de estas predicaciones Él se mueve con más poder porque Él se mueve con estas bases. Porque Él es el que va a rearguir los corazones. Y es el que va a bendecir a las personas. Y de aquí hoy predicamos, luego salimos de la iglesia, pero en ese proceso y en el desarrollo del día, de la semana, del mes y del año, usted puede ir sintiendo en su corazón que las cosas están cambiando. Puede ir sintiendo vivacidad, un despertar, algo que se mueve en su corazón y es la obra del Espíritu Santo.
es la obra del Espíritu Santo. Amados hermanos, yo hoy les predico a ustedes, pero esto no se limita a ustedes. Nosotros tenemos que entrar en la visión que Dios nos ha dado. Esto es para llevarlo al mundo entero, hasta donde Dios nos abra puerta y nos prepare camino. La iglesia tiene que salir de la mentalidad del pastor y nosotros. Estamos en esa línea porque estamos en conocimientos, en formación, preparación, pero la mentalidad ni siquiera es la nuestra, es la del reino de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Lo que nos mueve y nos obliga en el gozo del Señor a proyectarnos hacia adelante. Así que disfrutemos estos tiempos, aprovechemos estas enseñanzas, tomémoslas para crecer, porque luego Dios nos va a usar. Créanme que Dios nos va a usar. Y el momento llegará y usted necesitará de todo esto, no solamente de gozo y de una buena comunión con Dios, sino de todo este conocimiento, porque además de que le va a servir para su vida, le va a servir para bendecir a otros, para orar por otros, para formar a otros. Yo sé que más de uno dirá, amén, pastor, eso se oye bonito. Yo también pensaba así cuando era un niño allá en la iglesia, un joven. Y créanme que nunca tomaba estas palabras en este nivel para mí. Siempre pensé que Dios lo haría, pero eso que cree uno que Él lo hará, pero uno no piensa que va a ser tan real en la vida de uno. Y el día que menos pensé, el Señor me extiende su mano y me dice, venga para acá. ¿Y sabe qué fue lo más complicado? Que el día que me dieron la autoridad y el empoderamiento de servir, ese día comprendí que todo lo que dice la Biblia sería importante para mí para poder ser eficiente en lo que iba a hacer. Ese día comprendí que no hay que ignorar las escrituras ni los momentos de gracia que tenemos con los hermanos. No debemos ignorar las enseñanzas, no debemos ignorar absolutamente nada de lo que pasa en la iglesia, porque cuando Dios nos llama a servir, vamos a enfrentar estas cosas y necesitamos las herramientas. No solamente el fortalecimiento, porque una vez se tiene las ganas, pero las ganas no son suficientes. Se requiere de sabiduría y conocimiento para poder ser fuerte en lo que nosotros emprendemos. Y tenía solo 17 años, no había cumplido los 18 años cuando Dios me hace el llamado. ¿Qué mentalidad tenía yo? Era un cristiano dispuesto a servir, pero no tenía todo el conocimiento y con todas las ganas. Amados hermanos, en ese momento, cuando yo empiezo a servir al Señor, desde luego que sé que el Espíritu Santo había colocado ya dones en mi vida, pero estaba lleno de timidez, de miedo. Aún no aceptaba lo que Dios había hecho en mi vida. Yo seguía dependiendo de que alguien me dijera, haga esto. Pero llegó el tiempo que Dios me sacó de esa zona de confort. Ahora no te van a decir, haga esto. Ahora tú vas a decirle a la gente lo que debe hacer. Y ese día cambió mi vida. Y empecé a recordar las enseñanzas de los que alguna vez nos predicaban. Yo me ponía a pensar y decía, Señor, bueno, ¿y aquí cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y lea la Biblia siendo instruido por la palabra, pero hubieron hermanos que predicaron por el Espíritu de Dios y predicaron y desarrollaron los textos de una manera más extraordinaria. Y yo leía y trataba de recordar lo que alguna vez nos habían predicado con ese fuego, con esa verdad, con esa investigación requerida, pero por no prestar mucha atención, como nos suele pasar como miembro de la iglesia, ahí tenía los vacíos. Todo el deseo de trabajar, con una gran responsabilidad. Tenía la autoridad y el poder, pero carecía de algunas cosas que ya no las habían dado, pero que las había dejado pasar porque no las tomé para mi vida en el momento, ignorando que Dios nos las estaba dando en ese instante porque un día se iba a glorificar. Pero aprendí, amados hermanos, y desde entonces no dejo pasar una, porque sé que todo lo que Dios permite, dice la Biblia que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Y eso es bendición para cada uno de nosotros. Y debemos continuar. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a mirar algo más dentro de este mismo marco. En el versículo 28 del capítulo 12. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Mire, quiero resaltar hoy los que ayudan.
Pero dice que todos son puestos por el Señor en la iglesia. Amén. Aún nos puso Dios, pero mire que aquí ya no está hablando del mismo Espíritu. Aquí no se refiere al Espíritu, tampoco habla del Señor, o sea, de Jesús. Aquí tiene nombre propio escrito con D mayúscula, y aún nos puso Dios, lo que significa que esta ya es una obra del Padre eterno. ¿Y en dónde los puso? En la iglesia. Por eso usted tiene que sentirse valorado, tiene que sentirse comprometido con Dios, porque no es una casualidad de nosotros en el reino, es obra de Dios en el reino. Pero a veces nos quedamos en la línea de que Dios me trajo para ser salvo y no pasamos de allí. Dios me trajo hasta aquí para alcanzar mi salvación. Doy por hecho que la alcanzo si me mantengo fiel, si permanezco, si me congrego y bueno, pero nos quedamos allí y créanme, amados hermanos, que nos convertimos en miembros de sillas, porque nos quedamos en esa línea y pasa 1 año, 2 años, 10 años y estamos allí por la salvación, ignorando que ese simplemente fue un paso, porque luego Dios va a trabajar con nosotros y aquí lo estamos viendo. Esos salvados reciben dones, esos salvados son llamados a servir a Dios en ministerios. Y cuando leemos y aún nos puso Dios, esto me motiva mucho porque significa que más allá de la salvación, el Señor trabaja con nosotros. Y es allí donde algunos no son conscientes, porque se quedaron solo en la línea de la salvación. Amado, Dios trabaja con los salvados. Usted no se quede limitado a que soy salvo y a eso fui llamado y de ahí no me mueve nadie. Está bien, de la salvación no lo muevan, pero no significa que eso es el todo suyo. Usted ha de seguir creciendo para la gloria de Dios. Se lo dice alguien que ha vivido la experiencia. Para mí mi salvación era todo y debió haber sido todo. Y yo decía, bueno, ¿y qué más? Y es ser salvo y listo. Pero luego leemos en la Biblia, donde dice la Biblia que Él llamó a 12. Y yo sé que los llamó para ser salvos. Pero a esos que llamó, los nombró apóstoles. Y a estos que nombró, les dio una responsabilidad. Y les dijo, y por todo el mundo. El Señor confiaba en ellos, sabía que ellos entendían que eran parte de todo ese proceso del reino. Y Él les dice en confianza, y por todo el mundo. Y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor sabría que se iba al cielo, pero Él está convencido que estos hermanos han entendido y han recibido la palabra y que lo van a practicar. Y predicad el evangelio a toda criatura. Cierto que esto ya cruza las líneas de la salvación. Ahora ya estamos en la línea de siervos. Y formen a otros. Pero los únicos que pueden ser formados son los que creen. Porque dice, haced discípulos. Esos que ya creen se vuelven discípulos. Y son formados, ¿para qué? Para el mismo proceso del reino de Dios. Ahora ustedes, la mayoría de ustedes están en esa etapa. Ya han creído para la salvación. Son miembros bautizados, hijos del Altísimo. Ahora Dios tomará de entre ustedes hombres y mujeres para glorificarse a través de ellos en su reino. Pero para ello el Espíritu Santo hace su trabajo. Y Dios, viendo la obra del Espíritu Santo en nosotros, Él toma de allí para su gloria. Y la obra del Espíritu Santo es con dones y ministerios. Ahora bien, aún nos puso Dios en la iglesia. O sea que todo lo que está puesto en la iglesia por la mano de Dios es para la gloria de Dios. Pero Dios es el que pone. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos está poniendo y que no somos nosotros mismos? ¿Cómo sabemos? Pues porque muchos de nosotros llegamos amando a Dios, honrando a Dios, anhelando a Dios, pero desconociendo el resto. Y cuando menos pensamos podemos ver cómo Dios nos va llevando en cierta dirección, pero no solo en una posición, porque la posición la podemos lograr. Dios nos lleva, más que en una posición, nos lleva en poder, que es en el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo ya manifiesto en nuestras vidas hace que podamos entrar en una posición que es diferente. Si alguien me dice, hermano Robinson, igual eso es lo primero que hicieron muchos. Lo invitamos a nuestra iglesia para que venga y nos cante unas alabanzas y las toque. Y nosotros las primeras salidas que hicimos fueron llevando unas alabanzas y tocando. Pero ¿por qué la gente puede hacer eso? Porque está partiendo de la obra manifiesta, de lo que ya se sabe hacer, independientemente a una posición. De ahí parte la gente.
Hermano Robinson, cántese una. Ah, pero ¿por qué dice cántese una? Porque ya vieron que puedo cantar. Entonces, de ahí parte la gente. Es muy difícil que si la gente no ha visto nada en usted, que algún día lo inviten a hacer aquello que no han visto, porque pues yo como voy a invitar a cualquier persona, venga y nos dirige la alabanza, cuando ni siquiera cantan en sus casas, no tienen la voz para ministrar, no tienen la afinación, no van a acoplarse con los músicos. Hombre, yo no puedo decirle venga y dirija, porque se va a formar ahí algo difícil, no se van a acoplar. Pero cuando ya uno ve parte de lo que ha visto, los dones no se ocultan. Los dones se manifiestan y cuando ellos se manifiestan, ahí está el llamado. Y esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué la gente llevaba a los enfermos a Pedro? No porque era el apóstol Pedro, porque habían otros apóstoles, pero los enfermos se los llevaban exclusivamente, bíblicamente registrados a Pedro. Y dice la Biblia así de una manera extraordinaria. Y traían los enfermos de todas las ciudades circunvecinas y decía, y los llevaban y los ponían en el camino para que al pasar Pedro, al menos la sombra cayese sobre ellos. Porque la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Había una obra manifiesta. Y si yo veo la obra manifiesta, allá me arrojo. Y ahí está, la gente le arrojaba a los enfermos a la sombra de Pedro. Ni siquiera le querían poner trabajo de que pusiera mano a todos porque era complicado. Pero decían, es que ese hombre tiene tanto poder y estamos tan convencidos de que él sana. No hay duda al punto de poner los enfermos para que la sombra los sane. Estaban 100% seguros de la obra de Dios en Pedro. Y la gente partió ¿de qué? De lo que vio. Él sana, obra manifiesta. El don de Dios en su vida se irá desarrollando en la medida que usted se va involucrando con Dios. Y esa obra será manifiesta, no por obra de pastor, por obra del Espíritu Santo. Y ella es la que dará testimonio de que usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y esa misma obra manifiesta le va a ir llevando por el camino que Dios ha señalado. ¿Sabe cuántos ministerios puede recorrer una persona que tiene el don de sanidad? Lo van a llamar de avivamiento, lo van a llamar de manantial de vida eterna. Lo van a llamar en la iglesia de Filadelfia. Hasta en la iglesia pentecostal lo llamarán. Porque si vamos a escoger entre la religión y la bendición de Dios y la sanidad de Dios y el poder de Dios, yo me quedo con la bendición y el poder de Dios. Lo van a llamar. Hermano, yo sé que Dios lo usa. Hermano, ore por mí. O el pastor, hermano, venga para que hagamos una campaña aquí de sanidad, que usted ore por los enfermos. Yo sé que Dios le usa y de verdad se sanan. Amados hermanos, porque la obra del Espíritu Santo es manifiesta. Pero ahí están los que sirven, los que colaboran. O sea, estos que colaboran son una bendición gigantesca, porque la iglesia del Señor tiene tantas necesidades que el mismo Dios ha dado un corazón para una gran parte de la comunidad, para que sirvan, para que colaboren, para que ayuden, para que estén atentos de las cosas. Y es por el mismo Dios, dice aquí, por el mismo Dios. Lea su Biblia. Versículo 28 y note que no es obra de presbíteros, no es obra del pastor, no es obra de apóstol, no es obra de religión. ¿Es obra de quién según el versículo 28? Ya no lo lea más porque ya lo tienen claro. Es obra de Dios. Eso le da gozo. A mí también. Por eso cuando nosotros oremos a Dios y le decimos, Señor, aquí está la iglesia, aquí están nuestras vidas. Señor, queremos honrarte, enséñanos cómo hacerlo. Queremos obedecerte, quiero ser tu siervo porque ya soy tu hijo. Cuando hacemos eso, hagámoslo con temor, pero con mucho amor y creyendo, porque aquí está dicho, un corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Dios va a usar esas personas. Y no en vano dijo Jesús, la mies es mucha y los obreros pocos. Dios necesita personas que le digan, heme aquí, Señor. Unos porque quieren entregarse, otros porque quieren conocer más a Jesús, pero ahí le dicen, heme aquí, Señor. Otros porque quieren ser formados, quieren conocer más, quieren entender más. Pero en medio de ese proceso llegará el día en que la gente dirá, Señor, yo quiero servirte en lo que me toque. Me la voy a jugar todita. No sé si tenga don o no, pero es que te sirvo, te sirvo. El momento llega también. Y qué bueno cuando pasamos por ese momento tan glorioso de poder decir, Señor, y yo creo que eso es una bendición muy grande, y creo que en el cielo hay un regocijo enorme cuando llega el momento, no tanto bajo presión pastoral, sino bajo conciencia por causa de la palabra,
en que decimos, Señor, ya me la juego contigo toda, lo que me toque. Eso es bonito, porque eso viene del corazón, viene de la persona y eso no lo detiene nadie. Y Dios se glorifica en esas vidas. El Espíritu Santo no va a ignorar a alguien así. Cuando eso es resultado del temor de Dios y de la palabra que nos llevó a esa conclusión, a esas decisiones, el Espíritu Santo no nos va a ignorar, no lo hará. O si no, ¿por qué manda a Dios a predicar el Evangelio y a ser discípulos? Es para que en el proceso lleguemos a ese punto, a esa medida, y es allí donde Dios está esperando que empiece como a subir delante de su presencia esa ofrenda a Dios, sacrificio vivo y olor fragante. Y cuando esa ofrenda sube, Dios la recibe, Dios nos usa. Entonces, a esto hemos sido llamados, amados hermanos y amadas hermanas. Nosotros con la pastora Margarita tenemos claro a qué fuimos llamados, y cuando llegamos al Mochuelo sabemos que fuimos llamados a predicar, a buscar almas para la gloria de Dios, pero también a formarlas, porque Dios nos ha dado esa oportunidad, no solamente de ganarlas, sino de formarlas. Pero en vista de que nos quedamos, las cosas cambiaron. Porque uno llega y bendice a los hermanos y los anima y salva alma y bueno, y les enseña el culto con una alegría, y hasta apresuradamente lo hace uno, o sea, no mal, sino rápido, hermano, venga, así se canta, así se adora, así se alaba. Y uno los va llevando, uno da todo, porque uno dice, es que yo me voy a ir y no tengo mucho tiempo para bendecirlos. Y uno dice, quisiera quedarme y llevarlos más allá, pero yo me voy a ir. Pero lo que sí tiene claro uno es a qué fuimos llamados. Pero cuando las cosas cambiaron, cuando Dios nos muestra que ya no nos vamos, sino que nos quedamos, ya andamos un poquito más lentos, ¿sí, no, pastora? Ya no tenemos prisa para irnos. Entonces vamos a hacer algo más profundo, más tallado. Y cuando se va a hacer algo más profundo, solo se puede lograr en los corazones que de verdad se consagran al Señor. De lo contrario, no se logra. Hubo un tiempo que la obra era responsabilidad de otro, y a nosotros nos gustaba así. Nos gustaba así porque dependiendo del lugar, las posibilidades, uno quiere ser responsable o no quiere ser responsable, aunque amemos a Dios. Pues acá era lindo que otros fueran responsables y nosotros ayudadores. Pero cuando Dios nos dice que ahora somos responsables, eso fue un trago, ¿qué cree que le voy a decir? Dulce, trago amargo. La responsabilidad pesa mucho. Y hay responsabilidades de responsabilidades. Y aquí tocaba hacer un trabajo completo por todos lados. Y ha tocado, y vamos en los procesos, pero lo hacemos con amor, con la visión del reino de Dios. Nosotros no preparamos a nadie para nosotros, preparamos gente para la gloria de Dios. A eso fuimos llamados y eso seguiremos haciendo siempre, para la gloria de Dios. Más teniendo claro lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo da dones a los hijos de Dios, y que Dios toma a sus hijos con dones y los establece Él mismo en la iglesia para servir. Con mayor razón trabajamos con todas las ganas, porque es algo que Dios hace y quiere hacer y seguirá haciendo. Y en eso debemos desgastarnos. Lo bueno es que nosotros lo hacemos hoy, pero los hijos que se dejan doctrinar luego lo harán ellos, para la gloria del Señor. Quiero que quede claro, y en esto insisto como hacía Pablo, Dios va a echar mano partiendo de la obra que ya está hecha en cada uno de nosotros. No se sienta usted mismo inútil. Palabras como esta es para que usted sienta que usted es importante para Dios y que Dios se va a glorificar. De pronto usted pensará, hoy me gustaría tocar una charrasca, una panderetica, porque así somos cuando somos humildes y sencillos. Ojalá me pongan a mí a barrer, otros en la puerta de la iglesia, otro dirá, yo de pronto una guitarrita, otro dirá, a mí me gustaría cantar, otro dirá, de pronto, con la bendición de Dios y eso, predicaré. Cuando nosotros de verdad somos llamados por Dios, llegamos así, pensando en cosas pequeñas, pero lo que ignoramos es que cuando Dios se mueve, Él da dones de poder. Y que mientras uno está pensando en darle ahí una charrasquita, Dios está planeando en llevarnos y ponernos por cabeza. Mientras uno está planeando en yo quiero tocar la pandereta o participar en el culto de alegría allí, Dios está diciendo, comienza, eso puede ser un buen comienzo, pero grandes cosas tengo contigo. Y Dios admite todos esos comienzos, claro, para coger confianza, para nosotros ir conociéndonos a sí mismos, qué podemos hacer. Pero de repente el plan de Dios es mayor con nosotros, es mayor. Se los dice alguien que ha vivido la experiencia. Ahora entiendo que volver a lo que yo quería hacer sería volver al 1% de lo que Dios ha hecho. Mire,
mi sueño máximo era ese 1%, pero en ese tiempo para mí era el 100%. Hoy día miro hacia atrás y ese era un 1%. Y Dios usó ese 1% para llevarme más arriba. Pero ese 1% era con gozo, con alegría, con todo. Yo no veía más. Eso quería hacer y lo hacía con alegría, pero Dios tenía planeado algo mayor. Y lo que tiene planeado. Y hay dos líneas. Él tiene planes con nosotros como persona, pero también tiene planes como ministerio en el lugar donde Él nos planta. Son dos cosas diferentes. Porque el ministerio Dios lo usa para ensanchar y para abarcar el mayor campo posible para salvar almas, formarlas y seguir impulsando. Ese es el ministerio. Pero lo que hace con cada uno de nosotros es aparte. Son los planes de Dios. Ahora el ministerio continúa, pero el plan de Dios con mi vida sigue siendo el que Él tiene. Y ese seguirá adelante. Y los ministerios también, porque van por mano de Dios. Eso mismo es lo que sucede con cada uno de nosotros. Entonces, para que nos quede claro, uno es un ministerio que Dios arranca con usted, pero el plan de Dios con su vida es el plan de Dios con su vida. Y siempre será un plan destacado si usted se deja guiar por la mano de Dios. Siempre va a ser así. Si lo tenemos claro, no nos vamos a estancar ni a limitar ¿a qué? A un ministerio. Porque el plan de Dios es superior. Él es el que hace las operaciones, Él es el que pone y pone y pone y luego te quiero aquí, te quiero allá, pero el plan es con tu vida. Es importante querer, es importante anhelar, es importante desear, es importante soñar. Siéntase mal si usted no sueña viniendo a la iglesia con las cosas del reino de Dios. Siéntase mal porque si no sueña, quiere decir que usted está en un stand-by, en un éxtasis allí, letárgico, mejor dicho, algo que no se lo deseo a nadie. Aquí hay que anhelar, hay que soñar, hay que desear. Esa es la señal de que usted está vivo, que usted está presente, que usted está avanzando. Cuando usted ya no sueña, ya no anhela, ya no quiere, ya no se le pasa, no le importa, está bien mal. Jamás será en vano sus sueños en el Señor. Soñar en el Señor, Dios no va a ignorar eso. Anhelar en el Señor, Dios no va a ignorar eso. Querer en el Señor, desear en el Señor, eso es bueno, diga, eso es bueno. Y siempre hay que estar allí. Y cuando eso le esté pasando, Dios está ahí en su vida. Dios está en su vida si eso le está pasando. Es importante entender esto. Vamos a mirar el capítulo 14, el versículo 1. Ahí hay un título que dice hablar en lenguas, pero no voy a hablar directamente de las lenguas porque ya explicamos eso en otras predicaciones. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y una de esas partes de la profecía, la que más hacemos énfasis, en la que más se está moviendo Dios, es en lo que estoy haciendo en esta mañana. Proféticamente, con el poder de la palabra, porque es a la que transforma corazones y ahí se mueve Dios. Y con esta redarguye el Espíritu de Dios los corazones. Pero qué bueno que acá se nos da una autoridad, pero vamos a volver al versículo 31 del capítulo 12 y luego volvemos al 14. Versículo 31 del capítulo 12 dice: procurad pues los dones mejores. O sea que usted puede procurar, usted puede anhelar, puede soñar, puede desear los dones espirituales. Cuando usted desea los dones, ¿sabe a quién está deseando? ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Uy, qué bien. Cuando usted y yo deseamos y anhelamos los dones, estamos deseando al autor de ellos, al Espíritu Santo. Y cuando usted dice, yo quisiera ser profetisa, yo quisiera ser, mejor dicho, el que ora y ministra a los enfermos, yo quisiera tener el don de hacer milagros. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué lo quiere? Porque si Dios hace un milagro, la gente va a creer. ¿Cómo me gustaría moverme haciendo milagros? Si esa es la razón, Dios puede glorificarse. Amén.
Quisiera que Dios me dé palabra de sabiduría, porque es tan necesario saber hablar en público, saber dirigirse uno al pueblo, saber dar una opinión determinante en una reunión. Es tan importante, Dios, ¿cómo me gustaría recibir palabra de sabiduría? Si ese es el propósito, prepárese, porque Dios lo va a hacer. Dios quisiera servirte. ¿En qué? En lo que sea. Maravilloso, ¿cierto? Porque ahí está, dice que Dios pone en la iglesia a los que sirven. Dios quisiera servirte, ¿en qué? Diga, en lo que sea. En lo que sea. Como es un deseo de servir a Dios, no tanto a la iglesia, uno es feliz en lo que le toque hacer para la gloria de Dios. Pero cuando digo que feliz, es feliz. Ese es el que quiere servir a ¿quién? A Dios. Y esa persona que tiene ese marco así, esos son los que Dios pone en la iglesia para el servicio. Porque si el hermano Ovidio es predicador y uno dice, hermano Ovidio, ¿será que usted se encarga del sancocho hoy? Pero como el deseo de él es servir a Dios, él dice, hermano, no sé, pero yo me apoyo en mi esposa, no sé, la hermana Margarita también, pero listo, pastor, yo hago el sancocho. Pero se va con alegría, no se va diciendo, ¿y por qué a mí habiendo tantas mujeres? No, él no va a hacer eso, porque como su deseo es servir, y eso es un servicio para la gloria de Dios, él lo va a hacer con todo el amor de su corazón. Y si le repiten la dosis, vuelve y cocina. Y con alegría también lo hace, porque su deseo es servir. ¿Sí me están entendiendo la diferencia entre yo estar en un ministerio específico o tener un don, o que yo tenga el llamado a servir? Servimos en todo. Luego se dice, hermano, ¿será que usted puede predicar? Claro que sí, también. Su deseo es servir. Ahora, aunque no tengamos ese don de la palabra, pero si nos capacitamos y nos formamos en la palabra, Dios nos usa en la palabra. Nos usa en la palabra y podemos servir en la palabra. ¿Me están entendiendo? Hermano, ¿puede tocar la guitarra? Hermano, lo haría con gozo, pero yo no sé tocar. No ha dicho que no quiere servir, pero no sabe tocar. Dice uno, bueno. Entonces hay uno con el sonido listo, ¿cómo se hace? Aquí mueve este botón a la derecha y a la izquierda. Lo hace, y lo hace con alegría. Estamos hablando que Dios pone en la iglesia a los que sirven, que son distintos a los apóstoles, son distintos a los profetas, son distintos a los maestros, los que sirven. Muchas veces en la iglesia sucede algo. Ponemos a personas a servir en algo que ellos no están capacitados, pero esa persona lo hace con tanto amor y tanta entrega, que hay gente que dice, pero ¿por qué lo ponen o la ponen si no tiene, como que no lo hace bien? Ojo, no lo hace bien porque no está entrenado en ese campo, pero lo hace bien en el sentido de la obediencia y el amor con que lo está haciendo. Porque lo hace porque le gusta servir y Dios los puso para servir. El que le gusta servir, no importa en qué lo pongan, él lo que hace es servir en la capacidad de lo que puede hacer. Ahora, si lo quiere hacer mejor, prepárese. Pero el que le gusta servir y donde lo pongan a servir, va a servir. Que es diferente. Y Dios pone en la iglesia a los que sirven. Yo puedo decirle, hermano Oscar, predique el domingo, y él nunca da una predicación. Pero si a él le gusta servir, va a venir con tembladera, con beriberi, tartamudeando, y aquí se va a parar a punto de un desmayo. Pero como le gusta servir, él viene. Es feliz obedeciendo porque tiene ese llamado. Pero le va a dar difícil porque no está preparado. Es diferente. ¿Qué tiene que hacer? Como le gusta servir, prepárese en lo que más pueda, porque a usted le gusta servir en todo lo que más puede. Pero adicional a todo esto, quiero dejar claro que también hay un don específico en él y puede ser el mismo don del servicio. Por lo tanto, él puede cubrir muchos espacios, pero la calidad con que lo haga, más allá del amor, es la preparación. Bendito sea el Rey. Entonces, seguid el amor. Debemos amarnos los unos a los otros. Una de las cosas que nos va a permitir funcionar en el reino de Dios en todos los campos es que nos amemos, porque el amor nos lleva a entendernos y nos lleva a respetarnos. El amor verdadero, amor de Dios. Que dejemos de ver tanto a la persona y sintamos el amor de Dios hacia la persona.
Por lo tanto, imagínense una iglesia con todos estos dones, que toda esta bendición de Dios empieza a desarrollarse. Bueno, igual se está desarrollando todos los días en diferentes lugares, pero si no hay amor, ninguno de los que tienen este llamado va a servir o se va a dejar usar, porque no hay amor. Pero cuando hay amor y usted sirve, hermano, eso va a ser delicioso. Recibir el servicio de alguien que lo hace con amor es algo muy bello, muy lindo. Ahora sí, seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea que usted puede procurarlos, yo puedo procurarlos, puedo anhelarlos, puedo soñarlos, puedo desearlos. Claro que sí, para la gloria de Dios. Vamos a mirar algo final ya dentro de todo lo que estamos compartiendo. Ahí mismo en el capítulo 14, quiero que nos vayamos al versículo 26. Y recuerde esto, los dones son para el servicio de Dios. Que eso quede claro. Y los dones se van a mover en una atmósfera como espiritual, porque ese es el terreno del Espíritu Santo. Allí se va a mover. Los dones se van a identificar en el ejercicio de las cosas. Ahí se van a ir identificando los dones. Y los dones se anhelan, según los versículos que estamos leyendo, y el anhelar los dones es para el servicio del mismo Dios. Y recuerden que el que anhela los dones, anhela el servicio. Y el que anhela servir, ha de anhelar los dones también, porque bajo el principio de un don, o la bendición de un don, vamos a servir bien, para la gloria de Dios. El propósito de los dones es edificar a la iglesia del Señor. Versículo 26 del capítulo 14. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tienen salmos? ¿Tienen doctrina? ¿Tienen lengua? ¿Tienen revelación? ¿Tienen interpretación? Hágase todo para edificación. Y si usted mira, el momento y el ya es lo que estamos tratando en esta reunión. Y es lo que Pablo insiste que debe haber en la reunión de los santos. Salmos. Puede ser cántico de alabanza, sí, porque los salmos, en términos generales, cuando se mencionan salmos, es para alabar a Dios. Pero además de los salmos, está diciendo algo importante. ¿Tienen doctrina? ¿Qué estamos haciendo? Enseñando y doctrinando. Se insiste que cuando hay, y se refiere a la reunión, para que quede claro. ¿Qué hay cuando os reunís? ¿Para qué se reúnen? ¿Cuál es el sermón? ¿Cuál es el enfoque de la palabra? ¿De qué hablan? ¿Tienen doctrina? Porque la doctrina es la clave de todas las cosas. Ahora quiero explicar algo sobre la doctrina. La doctrina tiene varios lados, pero es la misma doctrina. Hoy la doctrina se habla por este lado, mañana se hablará por el otro, siendo la misma doctrina. Pero cuando hay que doctrinar, hay que doctrinar. Pero algo más también se destaca aquí en el versículo 26. Tienen lengua, porque aquí ya se refiere a dones. Y como se viene hablando más que todo de la lengua, porque parece que había un problema con el hablar en lengua en Corintio, Pablo se tomó demasiado tiempo para hablar de la lengua, porque la lengua estaba ocupando un espacio que no le merecía, aunque sea un don del Espíritu Santo. Por lo tanto, él se tomó mucho tiempo para aclarar el tema de la lengua y el tema de la profecía, pero finalmente él dice arriba que anhelemos todos los dones espirituales, pero que destaquemos la profecía. Y la profecía tiene un campo y lo explica ahí mismo, pero no voy a entrar en el detalle. Más aquí él habla de la reunión, porque él sabe que nos reunimos y Cristo mandó a que nos congreguemos, y hasta que él venga habrá reunión, y en los cielos también la habrá. ¿Qué hay cuando os reunís? Tiene que haber un ambiente propicio para que Dios se mueva. Salmos, tiene que haber doctrina, tiene que haber lenguas, y atrás de las lenguas pues todos los otros dones espirituales, aunque la lengua está por debajo de todos, pero aquí como se menciona solo ella porque de ella se está hablando. Tienen revelación, esos son dones. Tienen
interpretación, esos son dones. Hágase todo, está bien, para edificación. Ya está dicho, ¿no? Así que puede el Espíritu Santo comenzar a usarlos. Y en el momento que a alguien se le vaya como olvidando la situación, ya todos tenemos la doctrina y decimos, hermana, usted tiene el don de lengua. Pero dice aquí la Biblia que si usted no la interpreta, no edifica a nadie. Así que usted puede hablar en lengua para la gloria de Dios, pero dice Pablo que lo haga para usted y para con Dios, no para con toda la iglesia. Y no se vaya a sentir atacado o atacada porque es que la lengua suya no la entiende nadie. Y ya la hermana o el hermano, como estamos doctrinados, va a decir, ay, sí, es cierto. Entonces ya van a empezar a tener control. O el día que él puede interpretarla, puede tener un momento de adoración en lenguas o hablar. Pero si hay intérprete o la persona misma la interpreta. Pero la doctrina nos permite poner todo en orden. Y no es que me la enfilaron, me la montaron, no, es doctrina. Y así ha de funcionar. Esto viene del cielo, de la mente de Dios, manifestada a los hombres. Es el plan de Dios y la iglesia debe seguirlo al pie de la letra. Y Dios se va a mover entre nosotros. Pero hágase todo en orden y para la edificación de la iglesia. Cada uno de ustedes diga, yo estoy para edificar la iglesia de Cristo. Y esa no es una repetición por una repetición, es el mensaje que nos está dando ese versículo. Usted y yo estamos para edificar la iglesia de Cristo. No para desanimarla, no para desmotivarla, no para hacerle perder la visión, los sueños y los anhelos, la vida y la alegría y el gozo. Usted no está para eso, de eso se encarga el diablo. Usted y yo estamos para edificar la iglesia de Cristo. Para eso estamos. Y en todo lo que pueda ser edificada la iglesia, diga, ahí estoy yo. En todo lo que pueda ser edificada la iglesia de Jesucristo, ahí estamos nosotros. Si usted guarda eso en su corazón, Dios necesita gente así, que quieran edificar el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a dar gracias por esta palabra, pero con base a ella, vamos a hacer dos oraciones. Una, dándole gracias a Dios, y esa se encarga usted de hacerla en su corazón, por esta palabra, por esta doctrina, pero por la oportunidad, porque aquí la Biblia nos está mostrando que oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros en su reino. Y la otra es que con base a los mismos dones vamos a orar por los que no vinieron el domingo pasado por alguna razón, por enfermedad o cuestiones laborales, pero vamos a orar en esta mañana por ellos. Así que van a pasar ahí al frente los que no hemos orado por ellos. Camila nos regala una pista y vamos a orar por ellos. Vamos a bendecirlos.